A la luz de los recientes acontecimientos y de las decisiones de la OPEP+ sobre la producción de petróleo, el presidente cree que deberíamos revisar la relación bilateral con Arabia Saudita y echar un vistazo para ver si esa relación está donde debería estar. ¿A quién escuchábamos y de qué presidente hablaba? Estábamos escuchando a John Kirby, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, se estaba refiriendo al presidente Biden, y que están revisando las relaciones con Arabia Saudita. ¿Y esto por qué? Porque un aliado estratégico, sabemos, histórico de Estados Unidos en la región. Pero bueno, esta porque semana... es una democracia, ¿no es cierto? Claro, ahí los valores, bueno, suspendidos. Vimos cómo esta semana, en un nuevo capítulo, venimos hablando de la guerra, de estos otros tableros en los que se está desarrollando la guerra. Especialmente queríamos hablar en este caso de lo que está pasando con el crudo y con el gas, porque esta semana vimos una serie de episodios y repercusiones con respecto a lo que está pasando con los recursos estratégicos energéticos, que no se ciñen únicamente a lo que pasa en la frontera de un país. Así que por eso queríamos hablar un poco en este caso vamos a empezar Estábamos recién con lo que dijo, el vocero de Estados Unidos, en este caso hablando de los realineamientos y las revisiones de las alianzas con las monarquías del Golfo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta semana, la semana anterior ya venían presionando desde Estados Unidos para que aumentaran la producción de petróleo. La OPEP, recordemos, esta organización de países exportadores de petróleo, principalmente liderada por Arabia Saudita, también por Emiratos Árabes, y en ese caso lo que pedía era aumentar la producción de petróleo para que el precio no suba o baje un poco incluso, y sin embargo desde la OPEP hicieron todo lo contrario. Recortaron la producción, bajaron en 2 millones diarios los barriles de producción de crudo, y de hecho se reunieron además con Vladimir Putin. Minga baja el precio, dijeron. Minga, dijeron. La OPEP, recordemos, también es la OPEP más o OPEP Plus, que también incluye a Rusia, y que, esto fue visto, esta decisión de la OPEP, si bien ellos argumentaron de que era una decisión en base a los precios y qué sé yo, desde Estados Unidos le dijeron, no, esto es un visto bueno a Rusia, es un apoyo, una toma de partido en este contexto de la guerra, y entonces dijeron que iban a revisar esa relación. Por el lado del acercamiento, sabemos, a ver, si miramos, ampliamos un poco el lente, vemos que en realidad la presencia de Estados Unidos en la región está perdiendo presencia. Vimos lo de Afganistán. Eso te iba a decir, es un buzón como diciendo den marcha atrás, o Estados Unidos efectivamente está en condiciones de prescindir, por ejemplo, del crudo saudita y de establecer, realmente algún tipo de castigo o de rever de alguna manera la relación con Arabia Saudita. No, claramente no. Okay. Y de están hecho, cantando retruco con un anuncio falso. Sí, y por otro lado también asusan el tema de volver a hablar con Venezuela, levantar las sanciones, pero sabemos que no es del todo, y probablemente las monarquías del Golfo también se terminan recostando en Estados Unidos. No es solamente la necesidad de Estados Unidos. Pero... Igual ahí también, perdón, ahí para poner contexto, en los últimos meses hubo también charlas entre Arabia Saudita y las monarquías del Golfo con el BRICS. Exacto. Para acercarse al BRICS y sumarse eventualmente también a ese esquema. Pareciera como que históricamente los regímenes de Medio Oriente en el marco de la Guerra Fría buscaban una tercera posición, o iban oscilando, mejor dicho, según sus intereses. Pareciera que Arabia Saudita quiere volver a ese status quo y salir un poco de el alineamiento automático. Exacto, y vemos también, como decía, frente a la retirada relativa de Estados Unidos de la región y la presencia bastante importante de Rusia en la región, recordemos en Siria, pero también en África, en distintos países de la región, se entiende un poco por qué se está dando este juego. Y en paralelo también aparece Erdogan, porque Erdogan, que lo venimos viendo como el presunto salvador, que hay el negociador en distintas instancias a partir de la guerra, lo que estuvo dialogando esta semana, que se reunió con Putin, fue, eventualmente que, dado que los gasoductos que van de Rusia a Europa estuvieron sufriendo algunos boicots y demás, hacer un centro de distribución del gas ruso en Turquía.
Ya no Ucrania, ya no esa parte, ya no el Báltico, sino a través de Turquía, lo cual, bueno, de nuevo es una instancia para resaltar la figura de Erdogan. Y por otro lado también en Europa, que venimos hablando de la crisis energética y demás, vimos como en Francia esta semana las refinerías estuvieron de paro, muy oportuno. 6 de las 7 refinerías le dieron un dolor de cabeza a Macron porque organizaron un paro, agudizó el desabastecimiento y eso hizo que el gobierno interviniera presionando para que con incluso sanciones penales vayan a trabajar. Esto en Francia, recordemos, país de las libertades sindicales y demás, y bueno, finalmente intervino Macron, pero las centrales sindicales dicen están amenazando para el martes hacer un paro general. Y por último, hablemos de un poquito de Reino Unido. Recordemos, Liz Truss... ¿Un poquito? Algo. Tomo un poco de aire. Liz Truss, recordemos, la recientemente electa primera ministra del Reino Unido, tuvo que desplazar a su ministro de Finanzas, que ellos, recordemos, habíamos hablado acá, que habían presentado un proyecto, digamos, su propuesta de salida de la crisis. Se habló de el mini presupuesto, le pusieron el nombre, como diciendo, achicamos el Estado. Y le bajamos los impuestos a los ricos. Bajamos el impuesto. Me suena de algún lado. Congelamos las tarifas de la energía, pero el Estado no decía de dónde iba a sacar la plata. De hecho había como un aumento del gasto también, claro, algo así. Era como absurdo. Reducción de impuestos a las ganancias y además congelamiento de tarifas, pero no se sabía de dónde venía la plata, además de una serie de concesiones para seguir explorando el fracking y otro tipo de licencias para las petroleras. Finalmente, bueno, tuvo distintas presiones porque este digamos plan económico no estaría dando ningún indicio de mejora. Es decir, no tenía nada de plan, digamos. Exacto, y ahora incluso tambalea ella misma, y dentro del partido están hablando de que le estarían sacando apoyos, así que tampoco es... en las tapas de los diarios británicos eligen las fotos en la que está más chiflada, o sea, es como diciendo, se da todo al demonio. Ayer el Daily Star, que es un periódico bastante sensacionalista de allá, había hecho un canal de YouTube que transmitía en vivo filmaba una mesa donde había una foto de la primera ministra de Liz, perdón, y una lechuga, sí. Y era ¿quién va a durar más, Liz o la lechuga? Y ibas viendo con la lechuga se iba secando y se iba pudriendo. Había 40.000 personas conectadas mirando. A ver, Palermo Wuhan nutrió parte de ese. No, bueno, y por Palermo último, Picadilly. algo anecdótico, pero que generó bastante ruido también, fue la reacción, porque en Francia vimos digamos reacciones tradicionales con las huelgas y demás, sí. Pero por otro lado en Reino Unido hubo un ataque a una pintura de Van Gogh, sí, como de parte de una organización que se llama Just Stop Oil. ¿Alguien entiende qué tiene que ver Van Gogh con el petróleo? Dicen que nada. Pintan al óleo, las pinturas son al óleo. La frase, creo que la frase es así: que no se bancan un mundo en donde sea más importante una obra de arte vieja que defender el estado de el mundo, digamos. Sí, digamos que eso es lo único que termina de tener sentido. La sensación es que culpa tienen los pobres girasoles. No, pero tiene razón. ¿Para qué queremos los pobres girasoles en estado hermoso mientras se llena de petróleo? Pero tenías que hacer eso. Y si no, no estaríamos hablando de esto, me parece. Yo me pongo al lado de ellos. ¿Qué crees que diga? No, a mí me pasa que cuando veo estas cosas digo, sí, Dios, que las grandes multinacionales hagan mierda a todos. Sí, a mí también. Bueno, los acusaron de daños criminales, así que van a tener que enfrentar. Pero bueno, todo esto es en contra de las concesiones que estábamos hablando, que estaba haciendo el gobierno de Liz Truss, y porque todo tiene que ver con todo. Muy bien. Bueno, miro Inglaterra y veo que tan mal no estamos comparado con eso. Gracias, Dacil. El perrito está sentado en una silla. Tiene un sombrero y una taza de café. Sonríe y dice que todo está bien. Sin embargo, a su alrededor, el departamento se incendia. Palermo Wuhan, combatiendo la pandemia de desinformación.